entrada de la cocaína a la gran Europa fue por España. Por las vías gallegas entraba el 80% de la cocaína que abastecía al resto de Europa. 3 generaciones de narcos, 40 años al frente del transporte marítimo de droga. Un trabajo que se transmite de padres a hijos. ¿Por qué aquí? Yo empecé a pilotar planeadoras a los 16 años. Encontraron una bolsa con 4 kilos de cocaína. Bolsas de la basura cargada de millones. Esta gente coincidió en prisión con colombianos. Una historia que se escribe entre familias y vecinos. Denuncio al narco, que también es mi vecino. ¡Qué miedo! Sí, nos están matando a nuestros hijos. Los padres, sin saberlo, estaban envenenando a los hijos. Y a veces dices, mira, si estuviera muerto no estaría pasando por todo esto. Yo fui el tonto que metió la pata. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un terrorista, un narcotraficante, un ladrón, pero era mi amigo. Lo que no se puede hacer es colocarlos en un pedestal como si fueran héroes. Por primera vez, una serie de 3 capítulos aborda el pasado y el presente del narcotráfico gallego. No me recuerda nada. Yo transportaba hachís. Hay familias agradecidas en Galicia, es innegable. El narcotráfico fue una cosa política, social y económicamente aceptada. Evidentemente el crimen organizado no se va a acabar nunca. Es como una venganza. Ustedes vinieron, se acostaron con las indias que eran muy bellas y ahora nosotros les mandamos la cocaína. Blanqueo o fraude. El dinero que tenía en las cuentas bancarias en Suiza, un total de 40 euros. Llega muy tocado a estos en la calle General de la sede nacional del Partido Popular. Y a su domicilio el entregar cheques con dinero. Para algunos soy un chivato, otros utilizan la palabra delator. Desde un principio apareció en los medios de comunicación la palabra arrepentido. Después de haber traficado con hachís y con cocaína en Galicia, participé en la operación Nécora como procesado y como testigo protegido. Baltasar Garzón, prevaricador. Lo fue y lo será toda la vida. En la operación Nécora ya prevaricó. Y la mayoría de los medios calla, lo protegen. Sigue teniendo mucha fuerza en este país. Fernández Padín es historia viva del narcotráfico gallego y un viejo conocido de la Audiencia Nacional. En 1994 delató al peligroso clan de los Charlines durante la famosa Operación Nécora, el primer gran golpe al narcotráfico en Galicia. Dirigía la operación un joven y desconocido juez llamado Baltasar Garzón. Él sentó por primera vez en el banquillo a los capos gallegos de la droga. Padín testificó contra sus jefes y tuvo que huir de Galicia. Se convirtió en uno de los primeros testigos protegidos del Estado y los medios de comunicación lo mimaron durante un tiempo. Yo participé directamente en las descargas e incluso después distribuí mercancía que se había descargado. Pero Padín ya no es noticia, ni siquiera cuando en el año 2011 el Estado le retiró la protección. El Estado, después de hacerme muchas promesas, pues no acabó nada bien para mí. Me quitaron el sueldo, me quitaron el domicilio, me dejaron en medio de la calle, enfermo, sin escolta, sin protección a manos de los narcotraficantes. Y por eso sigo aquí todavía, dale que te pego. Pero por la Audiencia Nacional ya no desfilan los grandes narcos gallegos, sino los implicados en la trama Gürtel. Los Correa, los Crespo, los Bárcenas. Mientras tanto, en Galicia hay quien dice que todo sigue igual, generación tras generación. ¿Volverías a denunciar a los Charlines? Yo creo que a día de hoy no.
porque han pasado 26 años, pero yo algo de miedo sigo teniendo. Y lo voy a tener ya de por vida, porque si no me hubiera ido a vivir a Villanueva. Me gustaría vivir allí, pero sé que no debo vivir allí. Ya fui el tonto que metió la pata. Vilanova de Arousa, el territorio del clan de los Charlines, el lugar al que Padín no puede volver. Un pueblo de apenas 10.000 habitantes que desde los años 80 sufre las consecuencias del narcotráfico internacional. Es un sitio tranquilo, lo que pasa que a veces ocurren cosas extraordinarias en los sitios más tranquilos, ¿no? ¿En qué situación te coloca, siendo de Vilanova, escribir sobre narcotráfico? Bueno, te coloca en una situación ciertamente delicada, ¿no? Conoces a todos los que se dedican al contrabando, a los que se dedican al narcotráfico, entonces a veces resulta un poco incómodo. En Vilanova tenéis dos personajes muy importantes que han nacido aquí. Uno de ellos es Valle Inclán y otro es Manuel Charlín. Bueno, lo que seguramente no conoce mucha gente es que Valle Inclán fue un precursor. Ensalzaba determinadas sustancias. Si tú me faltaras gracia del hachís, me embozo en la capa y apago la luz. Yo anuncio la era argentina de socialismo y cocaína. Estaba anunciando lo que venía, ¿no? Que en su pueblo, 100 años más tarde, pues iba a ocurrir lo que ocurrió. En los años 90, el 80% de la cocaína europea entraba por estas costas. Muchos vecinos que trabajaban en el mar dieron el salto al tráfico de drogas y las Rías Baixas se convirtieron en una terminal del narcotráfico internacional, especialmente la Ría de Arousa. ¿Cómo pudo ocurrir todo esto en un sitio tan pequeño? Aquí tenemos el territorio. El territorio es un mar laberíntico, con muchos más escondites que cualquier otro mar. Tenemos embarcaciones, tenemos los hombres y, sobre todo, tenemos cojones. Esta frase, atribuida a un mítico capo, resume parte de los ingredientes de esta historia. Y Manuel Rivas lleva escribiendo sobre ella desde los años 80. ¿Por qué prende narcotráfico en Galicia? Bueno, hay unos precedentes históricos. Allí donde hay frontera, donde hay mar, pues hay formas de comercio ilegal, ¿no? Y que en principio la primera fase tiene que ver con necesidades básicas, ¿no? En la época de la guerra civil, la posguerra, aquí se necesitaba de todo. Necesitábamos medicinas, necesitábamos harina, jabón, telas. Lo que no había aquí se conseguía en Portugal, básicamente. Los extraperlistas eran como proveedores de cosas que no teníamos. Ya en aquella época, pues, eran vistos con buenos ojos. En los años 60, un grupo de extraperlistas, pues, se dedicaron al contrabando de tabaco. Empieza a moverse mucho dinero, como nunca se ha visto antes. Estos pequeños contrabandistas se convirtieron en grandes capos tabaqueros que traían toneladas de tabaco ilegal y lo distribuían por toda Europa. En toda esta zona se abren numerosas sucursales bancarias. Es como la fiebre del oro. Durante los años 70 y 80, el rubio americano, también llamado Winston de Batea, se convirtió en una auténtica industria que movía millones de euros anuales. Vamos a conocer a un veterano contrabandista que vivió todas las fases del proceso. Solo nos pide ocultar su rostro. ¿A qué te dedicabas en los años 80? A marisco, a las almejas, yo qué sé, al extraperlo de almejas. Cuando estaban en veda, pues íbamos mi padre y yo y cargábamos la adorna de almejas. Y el tabaco pues nació así, empezamos con 4 cajas y 4, 20, 80, 200. ¿Hiciste dinero? Sí, claro que hice dinero, bolsas de la basura cargadas de millones. Se llegó a decir en un momento que erais los mayores contrabandistas de Europa. De tabaco supongo que sí. ¿Y qué? Por eso lo quitaron. ¿Qué es el Winston de Batea? Pues era una forma de vivir, en las Rías Bajas por lo menos.
Por lo menos vivía la gente mejor, desahogada, y podía comprarle un pantalón a mi hijo. Y no hacía daño a nadie, porque el tabaco aún hoy lo hay y lo habrá toda la puta vida. Se acabó eso y se acabó todo. Fue una época floreciente porque realmente se movió mucho dinero. Hubo gente que consiguió pues, hacer su casita, hubo gente que consiguió comprar su primer coche. Los consideraban como una especie de empresarios que daban trabajo a muchísima gente, ¿no? Centenares de familias en esta comarca. Aparece la figura del contrabandista, que es un contrabandista, el jefe contrabandista se asimila mucho al cacique también, a veces coincide que tiene cargos políticos. Los señores del humo, refiriéndose al humo del tabaco, claro. Es importante saber quiénes eran os señores do fume. Nombres como Celso Lorenzo, presidente del Celta de Vigo, alcaldes que ganaban con mayorías absolutas o hijos predilectos como Vicente Otero, Terito, condecorado con la insignia de oro y brillantes de Alianza Popular y amigo personal de Manuel Fraga. La primera descarga, quién sabe, tantas que hice. ¿Aquí descargasteis, en este mismo? En este muelle, sí. ¿El tabaco llegaba? Aguas internacionales, un mercante. Podía estar ahí los meses que quisiera cargado de tabaco. Hasta que pudiera ir a la lanzadera a buscar, a cargar. Se acercaba más a la ría y se la daba a las lanchas más pequeñas. O sea, que iban varias planeadoras a recoger muchos el tabaco. planeadores, toda la ría. Por eso te digo que vivía mucha gente. Después esas cajas que llegaban a la tierra, 1.200 cajas, pero a lo mejor le metían a un matrimonio 100 cajas en su casa. ¿El tabaco se guardaba en las bateas? Muchas veces sí. Cuando no se podía echar en tierra, yo tengo tenido las bateas llenas de tabaco también. El equipo deportaba parte de una batea rumbo a alta mar con un alijo y acaban de rescatar de una batea para esconder en otro punto más seguro. El contrabando de tabaco fue un vicio que se dejó crecer y al que no se le dio la importancia que tenía. Vázquez Taín es uno de los hombres que más saben de narcotráfico en Europa. Lo llaman el Garzón gallego por haber procesado a más de 400 narcos en su etapa como juez en Vilagarcía. El volumen de tabaco que movía sería el equivalente a toda la ropa que mueve Zara en el mundo. Eso no se puede mover simplemente por personas, es decir, es necesario pues, un entramado logístico, es necesario un entramado financiero, conexiones entre diferentes mafias. Tienes que tener una red. Porque lo que sí hay que decir es que durante un tiempo hay una tolerancia que permite que todo esto se consolide y crezca. Las descargas se hacían a plena luz del día y por el volumen de la mercancía hacía falta la colaboración de mucha gente. Tuve hasta 12 hombres a trabajar para mí. ¿Cuánto le pagabas a tu gente? 30.000 pesetas cada viaje. A los que después iban a la planeadora más. Los que van son marineros y saben por dónde andan. Ahora, el que va tiene que tenerlos allí, puestos. Que te aparezca el helicóptero como me apareció a mí varias veces. Pare ahí, pare usted la lancha, tal, y cargado de cajas. Y qué pare ni qué hostia. ¡Chum! Eso no había fiscal ni Dios que te cogiera. Como es cosa prohibida y es cosa que te puede llevar a algo, a la cárcel o a lo que sea, vas con una tensión, vas con una cosa. ¿Te gustaba hacerlo? Claro que sí, joder. Una movida guay. Esta es una de las lanzaderas que iban a buscar el tabaco a mitad del Atlántico. Las llamaban xurelas y podían transportar hasta 10.000 cartones de tabaco. Dicen que los contrabandistas gallegos llegaban a comprar a las multinacionales tabaqueras más mercancía que la propia tabacalera española. Los contrabandistas de tabaco tenían una dimensión brutal. La gente los veía incluso como unos benefactores, porque gracias a los contrabandistas, pues mira qué coches hay, mira qué cafeterías, o sea, incluso eran buenos. Un error mayúsculo, porque lo que trajo es la ruina, la auténtica ruina a la comarca alsanés, porque eran de aquí. Porque eran de aquí. Lo que no se puede hacer, y es uno de los errores históricos que se cometió y que se está cometiendo nuevamente ahora, es colocarlos en un pedestal como si fueran héroes. El año 1983 supone un antes y un después en esta historia.
se lanzó la primera gran redada contra los clanes tabaqueros. El contrabando, hasta entonces una simple falta administrativa, se convirtió en delito. Ante el agujero que estaban causando al Estado, traficar con tabaco se equiparó a traficar con nuevas sustancias como el hachís. Fue el principio del fin del contrabando, pero el comienzo de una nueva y triste fase. ¿Qué pasó? Que esta gente coincidió en prisión con colombianos. Aprendieron que, además de tabaco, se podrían colar por estas rías otras sustancias que eran más rentables. El narcotráfico existe en Galicia por una sencilla razón, una única y exclusiva sencilla razón, y es que en el transporte por mar y en el desembarco, después de años y años entrenando, por decirlo de alguna manera, con el contrabando de tabaco, el pase a la droga era sencillísimo. El Estado que jodió la marrana cortando el tabaco, porque la gente que andaba al tabaco se infiltró en la droga. Mucho más dinero con una tercia de trabajo, menos. Con lo que se movían 1000 cajas, ahora con 2 kilos se gana más. Yo nada, yo no quise, yo tiré la bandera. Tenía amistad y suficiente para poder entrar en ese mundo, pero nunca quise tocarlo. ¿Por qué no quisiste tocarlo? Porque no quise. Y me lo ofrecieron mucho y estuve en Colombia incluso, mira, qué maravilloso lo pasé allí, 3 meses. Muchos otros hicieron que sí, y yo qué voy a hacer yo. Yo no puedo parar el mundo, ¿eh? Y muchos pues sí, viven bien, pero no, de la cárcel no se zafaron, ¿eh? Yo no tengo nada pendiente de eso, yo estoy muy tranquilo, esperando a que me llame Jesucristo y listo. ¿Por qué no sacan la droga si la quieren sacar? Si quieren, la sacan, porque eso da mucho dinero. ¿Y tú crees que le da solo dinero a los que andan con ella? Tanto control y tanto todo, pero lo que sobra es droga. Toneladas de droga hay aquí. Eso te lo digo yo. No sabemos si nos dice la verdad, y él no dio el salto a la droga. Pero es cierto que entre los capos tabaqueros hubo grandes conflictos sobre si dar o no este histórico paso. Una nueva generación tomó las riendas y nombres como Marcial Dorado, Laureano Ubiña o Sito Miñanco pasaron a primera plana. Sin embargo, fue uno de los más veteranos el que se impuso a los demás en su decisión de empezar a traficar. Manuel Charlín fue el primero en traer hachís de Marruecos. Sus hijos fueron los que le abrieron el camino hacia la compra masiva de hachís. ¿Por qué empezaste a trabajar como traficante? ¿Cómo te metiste en esto? Estaba en tratamiento psiquiátrico y estoy en tratamiento psiquiátrico ya de por vida. ¿Por qué? ¿Te encontrabas Por culpa mal? de haber consumido 3 dosis de LSD una noche. Y ya no volví a ser una persona normal nunca más. Necesitaba dinero. Entonces a un miembro de los Charlines, a un hijo de Manuel Charlín, Manolito, le pedí trabajo en el contrabando de tabaco. Y la primera vez que fui a descargar, creí que iba a descargar tabaco. Pero no fue así, descargamos hachís. Y en la segunda descarga pensé que iba a descargar tabaco o hachís y resulta que fue cocaína. ¿Cuánto pagaban por una descarga? Por la de hachís me pagaron 250.000 pesetas, por la de cocaína 500.000. Me parece que no es tanto, para lo que gana el traficante. A principios de los años 80, la cocaína ya estaba en España. Los cárteles colombianos necesitaban abrir nuevas vías de distribución hacia Europa y seguir blanqueando capitales. Los gallegos fueron los socios perfectos. Para conocer la conexión Colombia-Galicia, volamos al corazón mundial de la cocaína. La entrada de la cocaína a la gran Europa fue por España. En España hace más de 500 años nos vino la violencia a nosotros. Ustedes colonizaron de una forma muy fuerte, lo mismo que hacían los británicos y los franceses. Es como una venganza. Ustedes vinieron, se acostaron con las indias que eran muy bellas y ahora nosotros les mandamos la cocaína. Popeye fue uno de los sicarios de Pablo Escobar. Acaba de recuperar la libertad tras pasar 20 años en prisión. Medellín es conocido en la hermosa España y en Europa por Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Es el mafioso más poderoso de la historia de la humanidad. Era un asesino, un terrorista, un narcotraficante, un ladrón, pero era mi amigo. Este barrio se llama Pablo Escobar. En su letrero de entrada se lee "Aquí se respira paz". Y muy cerca, en una capilla, se le venera. Escobar construyó el barrio en 1982, cuando era diputado, para albergar a cientos de familias que vivían en un vertedero. En Medellín es un ídolo, es el patrón, el Robin Hood paisa, el jefe del cártel de Medellín. A Pablo Escobar Gaviria lo ama el pueblo, ¿por qué? Porque ayudaba al pueblo, regalaba puestos de salud, mercados, en Navidad daba los juguetes para los niños, y porque le daba plomo al gobierno de Colombia. Mi cargo dentro de la estructura piramidal del cartel de Medellín era lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, hombre de confianza. Pues de mi propia mano, yo he matado más o menos 257 personas. Y en una sociedad violenta tienes que ser violento, y entre violentos tienes que ser muy violento. Yo no puedo alinear un enemigo y a ponerme a pensar, ay, cómo ir a llorar a la mamá, a los hermanos, mátelo y listo. Me dicen el general de la mafia, ahora que no soy mafioso me puedo tatuar. Cuando era mafioso no me podía tatuar. Todo este lado va con calavera, no he terminado la manga, que se llama así, porque es la muerte. Con esta mano yo mataba. Pues realmente hoy en día, que ya estoy peinando canas, que tengo 55 años, estoy totalmente arrepentido. Porque soy conocido yo en el mundo por mi exposición mediática, porque soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Y también a la gente le gusta la historia de Pablo Escobar, porque era un hombre pobre, muy humilde, y logró salir adelante con la pistola y con la cocaína. En 1984, el cártel de Medellín, en su guerra contra el Estado colombiano, asesinó al ministro de Justicia. Los jefes de los cárteles tuvieron que huir del país y algunos eligieron España. Pablo Emilio Escobar Gaviria traficaba cocaína para los Estados Unidos de Norteamérica. Quien traficaba cocaína para España y traficaba con los gallegos era Jorge Luis Ochoa Vázquez. Jorge Luis Ochoa era uno de los fundadores del cártel de Medellín. Su socio en aquel momento, Rodríguez Orejuela, era un gran capo del cártel de Cali. Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela en el año 84 vuelan a España. La policía española, que es una de las policías más fuertes del mundo, los atrapan cuando empiezan a comprar automóviles de lujo en España, mansiones y a gastar muchísimo dinero en las discotecas. El cartel de Cali y el cartel de Medellín éramos amigos, éramos hermanos, luchábamos en contra de la extradición que empezamos a luchar en el 84. Y se juntan 30 millones de dólares, que hoy en día son 300 millones de dólares. Se le paga a la audiencia española de España para que no lo extraditaran a Estados Unidos de Norteamérica y no que lo enviaran a Colombia. Llegaron acá y quedaron libres al otro día. Pero no es culpa de ellos ni culpa de nosotros, es culpa del gobierno español y culpa de Felipe González. Fue el famoso y polémico caso Ochoa, que llegó a provocar un conflicto diplomático entre España y Estados Unidos. El propio Felipe González quiso despejar esta sospecha en uno de sus libros, dejando la pelota en el tejado de los jueces del Supremo que firmaron la extradición de los narcos. Para que aterrice un avión desde Colombia a España con un dinero tiene que estar el gobierno, y Felipe González era amigo de Pablo Escobar, permitieron esta operación. Era la primera vez que Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Medellín vencían al imperio norteamericano. Jorge Luis Ochoa Vázquez, los gallegos que vio, que eran serios para el negocio, muy hábiles, porque él decía que empezaron traficando ovejas y que después ya con la cocaína, y se reía muchísimo, porque Jorge Luis Ochoa Vázquez también es un buen tipo. La ruta marítima Colombia-Galicia quedó firmemente establecida hasta el día de hoy. A través de los gallegos, toda Europa comenzó a teñirse de blanco. De Medellín a Cambados. Famoso por sus calles de piedra y su vino albariño, Cambados es el pueblo natal de Sito Miñanco. Se dice que fue Miñanco el elegido por los cárteles para introducir toneladas de cocaína en España. El Escobar de la Ría le llamaban. Santo Tomé es el barrio marinero de Cambados, el territorio de Miñanco. En los viejos tiempos, más de 100 familias llegaron a vivir de él. Nadie quiere hablar con nosotros, pero notamos dos reacciones, o miedo o admiración. Aquí todo el mundo lo apreciaba. ¿Y es verdad que Sito ha ayudado a mucha gente aquí en el pueblo? Creo que más de una. Mala persona nunca fue. Del tabaco se vivió mucho, ¿verdad? No, del tabaco casi todo el pueblo, del tabaco. Pero cuando empezó a entrar esa cocina, tiene un hermano que vive ahí abajo. Esto es lo que pasa en Galicia. El
la familia, los amigos, los socios de los narcos, todos siguen por aquí. Esta es la casa de los Miñanco, el apodo de su familia, tradicionalmente dedicada al furtivismo. Aquí nació José Prado Bugallo. Sito Miñanco tenía en nómina a abogados, a policías, a periodistas, la infraestructura, digamos, más similar a la de un cártel colombiano, salvando obviamente las distancias. Era un periodista joven y entonces haciendo un reportaje, recuerdo por la noche pasar a nuestro lado a 3 personas y oír a una gente que estaba allí al lado. ¡Esito, Esito, Esito, Esito! Era como un ídolo, ¿no? Yo estuve leyendo una conversación telefónica que tuvo con Aguín Madalena, que era su brazo derecho aquí. ¿Cómo le va a Manolo? Pues está un poco pachucho, no sé qué tal. Bueno, pues dale 1 millón de pesetas. Ese tiene un hijo que dale 2 millones de pesetas que vaya a la clínica de Navarra. En 10 minutos repartió 25 millones de pesetas. Bueno, pues mira, motivos hay moitos, por ejemplo, o señor... Sito Miñanco, si no se dedicase a esto, sería un tío muy bondadoso. Sería un tío cojonudo. Pero, claro, desde el momento en que es un narcotraficante, pues para mí Sito Miñanco es un gángster. Estaba el equipo de fútbol que él presidía. Hay un componente ahí del bandido mítico, ¿no? Muy al estilo Pablo Escobar, Miñanco fue presidente del club de fútbol de su pueblo. Este es Miñanco haciendo el saque de honor del Cambados, un equipo modesto que ascendió a Segunda B a golpe de talonario. Dicen que sus jugadores cobraban más que los del Deportivo o los del Celta de Vigo. Corría el año 89 y en el ayuntamiento le hicieron incluso un homenaje. Días después de estas imágenes, la DEA y la Interpol dictaron orden de busca y captura contra él. Ese es el tema, el Pablo Escobar, el hombre que, bueno, que sortea a ejércitos policiales de todo el mundo. Claro, parece el Robin Hood. De hecho, en Cambados todavía hay gente que habla bien de él, ¿no? Te digo Sito Miñanco, ¿tú qué me dices? É unha persona que foi mariñeiro toda a vida, é unha persona de que para min nin foi mala, din moitos que se meteu ás drogas, pero eu para min foi unha persona de a pé. Hai a lei do pobre e a lei do rico. O que ten cartos non ten fallo. Pero Sito eu viña sin que teñen cartos, Teñen cartos, eu non sei o que teñen nin o que non teñen. Non lle comer a moita xente, non entendo por que tanto rollo. Aquí en Cambados vive moita xente, José. ¿A ti como mariñeiro te ofrecieron alguna vez participar en descargas? Descargas de qué? De tabaco, por ejemplo. Sí, alguna vez, sí. ¿Participaste? Sí, a jueves sí. ¿Y qué tenías que hacer? Nada, coller as caixas, descargarlas e punto. ¿Y cuánto te daban? 25.000 pesetas, non era que te fixeran rico, Chegabas á casa, tiñes uns cartos para poder comer e poder vivir un pouco dignamente, ben. Estabas facendo un fraude á Hacienda, bueno... ¿Y te ofrecieron hacer descargas de otro tipo? Alguna vez sí, pero digo, che, 50.000 euros. Cando che poñen un riesgo, pois, oye, a cárcel non é pena, ¿Cómo vivieron nuestros bisabuelos y nuestros abuelos y nuestros antepasados? Entonces, ¿por qué aquí, si eso daba más que para vivir? Se metieron en todo aquello que producía dinero. Y las consecuencias de que eso llevase a la muerte o llevase a tal, eran secundarias para ellos. José Aldao acaba de cumplir 50 años como sacerdote de Cambados. Siempre se ha significado contra los narcos, lo que le ha valido amenazas. Aparecieron los primeros muertos, causados por personas del propio pueblo. Sin embargo, hay mucha gente, incluso familias, que por vecindad, por familiaridad, se instalan en el mundo del silencio. E incluso personalmente me he acercado a personas concretas, a familias concretas. Ojo con ese hijo, ojo con ese nieto. ¿Pero qué me dice? Mi hijo no, mi nieto no. Se llenaron mucho los bolsillos de los jóvenes también. Y de familias. ¿Hay familias agradecidas? Por supuesto. Porque no se llegó a ese levantar un muro. Oye, con esos no.
Por eso, si has andado por ahí, te llamaría mucho la atención, como me llama a mí, y le llama a tantas personas, el silencio. Deixa estar, deixa estar, deixa estar. Shh. La boca no es para hablar, es para callar. ¿Por qué escribiste eso? Creo que es lo que ocurre con mucha frecuencia en esta sociedad, ¿no? Hay mucho silencio cómplice, silencio mudo, una especie de omertá por miedo, ¿no? Pero también había un silencio evidentemente comprado, ¿no? Interesado. Algunos ven, oyen y callan. Otros no nos hicieron callar ni nos harán callar. Una parte importante de la sociedad sigue mirando para otro lado. Sigue mirando para otro lado. Vilagarcía de Arousa es la capital de la Ría. Un lugar que recuerda vacaciones, pero que fuera de Galicia también arrastra un estigma. Un cartel en pleno centro del pueblo nos impide olvidar que aquí, 30 años después, sigue ocurriendo algo. Porque es la capital de una comarca, la comarca de Arousa, donde desgraciadamente ha habido una cantera de narcotraficantes importantísima. Ha habido y hay personajes poderosos en cada pueblo donde estaban o en cada lugar donde se encontraban, y la gente les pedía favores y protegían a los suyos y trataban de hacer donaciones para conciliarse con una sociedad que los aceptaba perfectamente. Lo que abonó y facilitó lo que pasó después fue la impunidad en que se movieron. ¿Cómo vivían los narcotraficantes en la Galicia de los 80? En aquella época eran los reyes, porque eran los que más dinero tenían. El coche, la casa, las chicas, la exhibición, digamos, de la riqueza, ¿no? Coincide ese periodo con un culto al dinero, los paraísos fiscales, las bancas suizas, digamos que se mueven como perico por su casa, ¿no? Algún banco abría de madrugada para meter en las cajas fuertes dinero que venía en sacos. ¿Por qué no actuaba el Estado? Bueno, porque estaba comprado. Hubo un riesgo de que nos convirtiéramos pues, en una Sicilia o en un, por decir, territorios o un México o una Colombia. Claro que sí, porque aquí había una serie de elementos que llegaban a corromper pues a políticos, que llegaban a abrir puertas de instituciones importantes, que había contrabandistas que financiaban partidos políticos. Hay gente que se escandaliza, que dice, bueno, Galicia, lo de Galicia no es comparable a lo de Sicilia, ¿no? Hay un momento muy delicado incluso en que hay una estrategia de toma del poder, ¿no? Hay que ser sinceros, se compró todos los partidos políticos que se pudo comprar, derecha, de izquierdas. En Galicia los narcos no vivían en mansiones con piscina, sino que se compraron el patrimonio de la aristocracia decadente gallega. Los pazos, convertidos a la fuerza en símbolo de la opulencia de aquellos años. Este es el pazo de Manuel Charlín, el patriarca. En todas partes puede verse el escudo inventado del clan, un apellido que sigue generando terror no solo en Vilanova, sino en toda la ría de Arousa. Charlín era un empresario poderoso en toda la provincia. Tenía barcos, bateas y conserveras como Charpo, un emblema que dirigió con mano de hierro. Se dice que llegó a disolver con mangueras a sus trabajadoras o que les hacía limpiar en su casa. 20 años después, ninguna de ellas se atreve a hablar con nosotros. Casi todos los miembros del clan siguen viviendo en el pueblo, incluido el patriarca. Un hombre con muertes y ajustes de cuentas a sus espaldas. Un perfil muy diferente al de Sito Miñanco. En Vilanova solo hay que mencionar su nombre. Estamos preguntando por los charlines. Bueno, es un tema difícil aquí en un pueblo de donde viven ellos. Yo no sé nada, yo de eso no sé. Estamos preguntando por los charlines. Nadie dice nada y nadie quiere saber nada, no... ¿Hay miedo a hablar? Yo creo que sí. El tema está ahí. Es como un tabú. Y es que el clan de los charlines sigue en activo. Nos acercamos a la casa del patriarca. En los años 90, su mujer Josefa recibía así a los periodistas a la puerta de esta casa. Charlín vive hoy como un jubilado más tras pasar 20 años en prisión. Un jubilado que ha introducido toneladas de droga en Europa y más de 15 miembros de su familia han estado procesados. Nos ha visto. Volvemos a insistir. Don Manuel.
¿Qué tal? ¿Qué querías? Unha entrevistiña pequena. Ay, no. Solo preguntarle qué tal está. ¿Seguro? El pasado día pasó, ya no me recuerdo nada. Charlín no quiere recordar, pero para mucha gente, olvidar es imposible. ¿Cómo recuerdas tus 20 años como testigo protegido? Al principio con angustia, con miedos, no me hacía bien a la ciudad de Madrid, me sentía extraño, tenía ganas de hablar gallego, tenía ganas de estar en mi tierra. ¿Por qué crees que no te mataron los charlines entonces? No me mataron porque no quisieron. A la familia Charlín estoy agradecido, sí. Me da igual que suene fuerte porque es mi vida. Y aunque sé que no me van a perdonar, ni yo pido perdón tampoco, pero les reconozco que se han portado mejor que las autoridades. Aquí estoy con los escoltas en una vendimia. Aquí estamos jugando en un parque. Eran mis amigos ya, era mi familia, era mi compañía. A la policía al principio no le gustaba mucho que fuera a mi pueblo, pero bueno, yo tenía esa necesidad de volver. Es verdad que alguna vez que fui sí se metieron conmigo, incluso estando los policías en un restaurante, que ojalá me muriese con lo que estaba comiendo. En esta casa nació Laureano Ubiña, uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. Luisa, espera, que voulle dicir o que é verdad? Nós aos pais tratámonos moito. Tiñan tienda aí, a min dábame moitas cousas aunque fora sin diñeiro. Ten usted un buen recuerdo dos pais, sí. E de él? Esa casa con unha risa cheja, non? A min é un veciño máis. A imagen del, ni mala ni boa. Hai quen colle camiños rápidos e camiños cortos. Esta fotografía, fumándose un puro esposado, capta muy bien el carácter del personaje y de la época. Desde muy joven, Ubiña se dedicó al contrabando de gasoil, café y coñac. Tuvo una flota de camiones, se arruinó y se convirtió en el más famoso de los narcos gallegos. Por cosas como esta. El Pazo de Bayón. El símbolo del poder e impunidad de los narcos. El mayor terreno de cepa de albariño de Galicia. Laureano Ubiña lo compró en 1987. Lo llamaban el Falcon Crest de Arousa. Toda España guarda en la retina la imagen de las madres asaltando el Pazo cuando empezó a romperse el silencio. Ellos vendían algo que estaba matando a sus hijos. La heroína había llegado. ¡Hijo de la cárcel por culpa tuya, maricón! ¡Menos años de prisión, maricón! No somos locas ni terroristas, que somos madres muy realistas. Tu hijo cae en el mundo de las drogas y es imposible no pensar en que has fallado. Le das vueltas y vueltas y por qué, y no encuentras respuesta. Gloria y Tonina son dos de las madres fundadoras de Érguete, la asociación que lo cambió todo. Les espera Carmen Avendaño, la auténtica heroína gallega. Hola, bienvenidas, ¿qué tal? Bien rayada. ¿Qué tal, Tonina? ¿Qué tal? Bienvenidas. Darme los abrigos que los colocamos por ahí. Mis hijos tenían pues 12, 14 años cuando cayeron en la droga. Yo como trabajaba 10 horas fuera de casa, pues malamente me enteraba de lo que pasaba. Simplemente pues al llegar a casa veía que aquello era un desmadre. Y mi hijo empezó a faltar al autobús, a no comer, a dormir, quedárseme dormido. Y los médicos tampoco sabían, porque no sabían nada de la droga. En nuestra casa robaban lo nuestro, o sea, lo de casa y lo de sus hermanos. Se llevaba la bicicleta, hasta los libros. Mi hijo nunca robó en su casa, ni le quitó jamás una cartera a una mujer. Mi hijo atracaba bancos.
es lo que hacía. En las prisiones nosotros tuvimos muchísimas dificultades al principio, porque nuestros hijos entraban sanos y salían con VIH. Aquí hay que luchar porque nuestros hijos son los que están pudriéndose allí en las prisiones y los demás pues pasándoselo bien. Y por ahí empezó la lucha. No le dé la espalda a la realidad. Primero decidimos estudiar qué eran las drogas, por qué, quién eran los beneficiarios. Las conclusiones no fueron fáciles. Con la decadencia de nuestros hijos empiezas a ver que hay gente que se está enriqueciendo. Como todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo contemporizaba con ellos, nosotros empezamos a delatar. ¿Dabais nombres de alcaldes? Sí, de alcaldes y de militantes cualificados y de empresarios que estaban levantando grandes construcciones y pazos. Os enfrentasteis mucho a Ubiña, sobre Sí, todo, porque ¿no? lo cogimos como bandera. Por charlatán, por ofensivo, insolente, nos llamaba putas, decía que lo que querían era hacernos un hijo. Al principio éramos como hormiguitas. Yo creo que incluso el propio narcotráfico nos consideraba un poco folclóricas, ¿no? Bah, estas locas. Hicimos una manifestación en Villagarcía y ellos estaban en los bares alrededor y estaban diciendo, esas son unas locas. Nosotros traficamos con coca, no con drogas. Que somos madres muy realistas, las cuentas por Hacienda. A mí me recuerdan al principio a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Las trataban de locas. Ellas fueron las que llevaron a la calle ese grito y sacudieron las conciencias. Entonces hubo gente que no pudo ya seguir mirando para otro lado, ¿no? El Estado tenía que reaccionar. El papel de las madres contra la droga, de RT, fue un grito que conmovió las conciencias de muchos y nadie reaccionaba. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir con la ley y la ley que te exige investigar eso y actuar contra ellos. Y eso es lo que hicimos. El miedo era lo que reinaba porque el Estado estaba ausente. Estábamos en el filo de la navaja. O lo hacías o no lo hacías. Si no lo hacías, la expansión del cáncer era obvia, porque se masticaba. Nécora fue el parteaguas, como dicen en México, ¿no? Es el momento en que había que actuar, porque de no hacerlo, hubiéramos llegado muy tarde. El 12 de julio de 1990, más de 350 policías llegaron a Vilagarcía en una operación que mantuvieron en secreto a los gallegos. Inicialmente se llamaba Operación Mago en honor a su juez instructor. Aquí comenzó la fama de Baltasar Garzón y un punto de inflexión en la historia de Galicia. Cuando llegaron los helicópteros y desembarcaron en el Pazo de Bayón, el mensaje fue claro, es decir, a partir de hoy todo va a cambiar. De alguna manera, pues estaban cayendo unos delincuentes que habían traído la ruina a la tierra donde yo nací y donde me quiero morir. Fue un poco el principio del fin de la impunidad de los traficantes. Yo creo que fue casi, podríamos decir, providencial. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza si le pido que recuerde la Operación Nécora? Érguete, las víctimas, las madres, cuando empezaron a concentrarse en las inmediaciones de la comisaría de Villagarcía, casi bailando, digamos, porque yo me acuerdo que me asomé a la ventana del primer piso de la comisaría de Villagarcía de Arosa y miré hacia la calle, ¿no? Hasta ese momento las calles eran de los narcotraficantes, las discotecas eran de los narcotraficantes. Entonces les agarró absolutamente desprevenidos, con el paso cambiado, y entonces decían, ¿y esto qué ha pasado? Y la concepción de ellos, de la gran mayoría, de decir, aquí yo no tengo droga. Yo le decía a algunos, digo, no, si yo no busco que usted tenga droga. Ya sé que no tiene droga, pero sí ha traficado. Ha sido efectivamente un golpe al narcotráfico, un golpe contra la cocaína, que es la droga de los esclavos o la droga de los ejecutivos según su pureza. Está claro en todo caso que la nieve de la ría, como la denominan en Galicia, rueda habitualmente por fiestas y saraos que se precien. Bueno, la cocaína, la coca es una especie de rango, un emblema de privilegio. Hubo detenciones también fuera de Galicia, gente notoria. ¿Te refieres, por ejemplo, a Goyanes? Sí, fue uno de los casos. Una mercancía así no da dinero si no se distribuye, ¿no? 4 años después comenzó el llamado macrojuicio de la Nécora en la Audiencia Nacional de Madrid. Por fin se les ponía cara a los narcos. La imagen del banquillo se grabó en la retina de toda España.
era la imagen de la mafia gallega. Fue como un teatro. Fue como un teatro porque ellos actuaron como actores. Ouviña con las payasadas de turno. La gente honrada, que es la mayoría de los ciudadanos, estamos avergonzados. Sí, señor, le di 2 tortas y una patada en el trasero. Déjese de historias, hombre, déjese de historias. Usted sabe que no es mío ni tengo nada de eso. No, mire, modérense en las contestaciones. Bueno, el carácter de Laureano Ubiña es que también es muy particular. Con el fiscal Zaragoza tenía una confrontación tremenda en el juicio, ¿no? ¿Tiene usted alguna relación con una descarga de 22.000 kilos de hachís en el año 1987? Yo no tengo relación ninguna con droga ninguna y usted lo sabe muy bien. Yo recuerdo perfectamente las contestaciones y el interrogatorio. El fiscal, por supuesto, nunca debe perder su papel. ¿Usted está casado con Esther Lago? Sí, señor. No es su primera esposa, es la segunda. Es la segunda. Nunca hay dudas y 3. Utilizaron incluso la retranca en pleno juicio. Bueno, la retranca no es tampoco tan negativa, ¿no? Apenas sé leer ni escribir, señor. Señor Ubiña, pero usted figura absolutamente en todas las opiniones. Figuraré. Si me pone la muerte, firmo la muerte también. Yo para leer un folio como ese se ha hecho media hora. Si le trataba de hacer ver lo que es el blanqueo de dinero, decían, ¿blanqueo de qué? ¿Puro cinismo o de pura llaneza? Y usted sabe bien que yo no sé nada de eso. ¿De dónde procede todo este dinero? Pero pregúnteselo usted a las empresas o al banco, coño. Si me pregunta usted cómo se hace el albariño, cómo se plantan las cepas y todo eso, de ahí sí sé. Le digo hasta cómo se prueba y todo. ¿Qué estrategia intentaron seguir? La estrategia de que eran unos ignorantes. Por eso se conoce tanto a Laureano Ubiña en España, ¿no? Por el típico cazurro gallego que un día iba con un día de sol con zuecos puestos para llamar la atención. La gente alucinaba y dice, pero estos pobres diablos pueden ser los grandes capos y tal. Era más fácil decir, estos barcos son de Manuel Charlingama, del clan de los Charlines, del capo más grande de la Ría de Arosa. Pero señorías, por Dios, ¿pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. Charlín, en plena operación Nécora, me dijo a mí, sí, y yo le dije, así, tal cual, el más peligroso de todos para mí, es Charlín. La familia Charlín es paradigmática. Era una familia que vivía del delito, con el delito, por el delito y delinquiendo. Y le pregunté, usted, señor Charlín, ¿cómo se mete usted en estos líos? Con lo mayor que es. Se pensó un momento la respuesta y me dijo, mire señoría, yo es que en realidad es que no puedo vivir sin esto. Es como si tuviera que echar adrenalina, necesito vivir de esto, es que es como estar enganchado. Llegó la sentencia de la Nécora y cundió la desilusión. Muchos salieron absueltos o con pequeñas condenas por delitos fiscales, como Charlín o Ubiña. Lo que en su momento se celebró con enorme júbilo en las calles de Arosa y de Galicia, se terminó convirtiendo en frustración al haber una sentencia absolutoria para la mayor parte de ellos. A ver, una gran decepción porque hubo gente que quedó suelta que no tenía que quedar y luego las penas no fueron tampoco las que se esperaban. Pero mira, lo importante es que ese fue el punto de partida. ¡Que sí! ¡A nuestros hijos que nos están matando! Y si no, que vayan por Vallecas y todos los barrios, ¿cómo están? ¿De quién soy abogado? Es verdad que luego fueron absueltos algunos. Bueno, son las cosas que tiene el proceso, pero luego en términos estadísticos hay que tener en cuenta que la sentencia condenó a 2 de cada 3 acusados. Ahí tengo que reconocer que los medios de comunicación influyeron muy negativamente. Todavía estaba en el Parlamento y hubo cierto ensañamiento a costa de la sentencia por atacarme a mí. Era imposible llevar una operación de esa envergadura con lo que teníamos. No teníamos ni ordenadores, no teníamos nada. La sentencia fue quizás la que podía ser. La situación en las calles era insostenible. La indignación se desbordó y se produjo el famoso asalto al Pazo de Bayón. ¡Ladrón! ¡Para de Teníamos mucha dignidad y peleábamos por nuestros hijos. Era la razón de la muerte de tus hijos. ¿Qué quieren? ¿Provocarnos que se vayan a personas? Por favor, vayamos para la explanada. Yo salvé en parte lo que fue la operación Nécora porque mis declaraciones fueron totalmente válidas y condenaron a todos los que yo impliqué. Yo soy un testigo protegido que me han utilizado para ascender, como así ha ocurrido don Baltasar Garzón, y para ascender don Javier Zaragoza. Y nosotros tenemos que estar huidos de por vida por ahí adelante, huidos.
papel fue muy importante porque conseguimos desarticular a una parte importante del clan de los charlines. Tanto Garzón como yo hicimos todo lo posible porque se le ayudara, porque mantuviera ese estatus, que han pasado muchísimos años y quizá pues, se tenía que haber orientado las cosas de otra manera. Fue valiente y el Estado no estuvo a la altura y sigue sin estarlo porque no hay una ley de protección de colaboradores. Y regulemos bien esa figura para que quien decida entrar en ella por lo menos tenga una garantía de que además de jugarse la vida, el Estado está respondiendo. Y a pesar de esto, durante muchos años la única puerta que estuvo abierta para Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín fue la de mi despacho. Los capos de la Nécora pronto estuvieron en la calle. Aquí empieza otra historia, una historia que se terminó en cambio para muchos jóvenes. Algunos eran incluso sus propios hijos. Entramos en el cementerio de Vilanova, aunque este podría ser un cementerio cualquiera de la Ría. Las fechas de las lápidas delatan que aquí los jóvenes murieron antes de tiempo. Y es que además de la cocaína, entró otro polvo blanco que nadie conocía, la heroína. La auténtica droga asesina. En Galicia, víctimas y verdugos están juntos hasta en la muerte. Entre tumbas humildes se alza el panteón de la familia Charlín. Aquí está enterrada Josefa, la mujer del patriarca. A su lado, una madre reza por su hijo muerto. Que descanse en paz, él podía vivir como todo el mundo. No hay que nos meta presos. A la heroína le llamaban caballo, pero aquella droga que simbolizaba la libertad los ató a la tierra para siempre. Yo nunca pensé llegar a los 50 años, ni yo ni nadie. Pienso que estaría mejor enterrada. Esta era la plaza donde nos pasábamos la mayoría del tiempo, todos. Aquí nos reuníamos, nos fumábamos nuestros petas y pasábamos pues, la noche riéndonos y aquí había mucha vida. La plaza es conocida por las palmeras y yo desde que tengo uso de la razón pues están ahí las palmeras y el reloj y ahora siento que las horas las marcará él, las horas que me queden. En nuestra generación las palmeras significaron mucho, las teníamos al lado, las tocabas y ellas guardan muchos secretos. Me siento muy sola porque me faltan todos esos amigos que ya no están, toda una generación, que esa generación supongo que tendría que haber tenido hijos y no había esta soledad que hay ahora. Pero bueno, a mí me gusta más llamarle la generación ausente. A mí no me gusta llamarle generación perdida, yo prefiero llamarle generación diezmada, porque el 80% de esa generación hemos sobrevivido, ¿no? Yo los conocía a todos, evidentemente, todos éramos amigos, éramos conocidos, éramos vecinos del pueblo. Al principio se pensaba que eran jóvenes rebeldes. Acababa de morirse Franco, teníamos ganas de libertad, de experimentar, de conocer, de cambiar la hipocresía que había del que dirán. No mirábamos a un mañana, vivíamos el hoy, el momento, el día. La frase era, vive deprisa, sé joven, tendrás un cadáver bonito. Me acuerdo cuando escuchaba la canción de Carlos Gardel de 20 años no es nada, decía, pero si 20 años es una vida, y 20 años no es nada. Esta soy yo cuando tenía 14 años y cuando empecé con todo. Empecé pues como todos con unos porros, pero bueno, enseguidita la teníamos en las manos. Sinceramente yo no sé quién la metió. Yo sé que de repente pues estaba en manos de tus amigos y de una manera que todo el mundo pues hablaba de esa maravilla, de esa panacea. Habíamos estado toda la tarde en mi habitación y nos fuimos y mi madre pues fue por allí, abrió la mesilla de noche y allí se encontró todo.
En aquel momento cada cual intentaba ocultarlo, no era fácil decir que tenías un hijo pues que le estaba pasando eso, ¿no? Le podía tocar a cualquiera, pero bueno, eso se fue sabiendo después. Ya no te hablo después cuando fue lo del SIDA, eso ya fueron palabras mayores porque ya entre nosotros nos lo ocultábamos. Cuando me dijeron a mí que lo tenía, pues de aquella como mucho, durabas 10 años, con mucha suerte, y a veces dices, mira, si estuviera muerto no estaría pasando por todo esto. Todo el mundo me rechazaba, incluso la familia, por los hijos, al ver que estaban metidos en la droga. Muchos padres culpabilizaban a la madre de no haber sabido educar a los hijos. Más de unas personas me decían, yo no sé por qué no los echas a la calle. Si yo no voy por ellos, ¿quién? Gente que provenía de familias desestructuradas, mentira, éramos familias normales, de clase media, de trabajadores, de clase media alta y las clases altas también, pero estaban en los chalés. Después, cuando creamos la asociación, ya fuimos un referente para muchísimas familias y quitábamos complejos, no te preocupes, tu hijo es un enfermo, con los médicos, con los psicólogos. Yo siempre lo dije y lo sigo manteniendo. Nuestros hijos fueron los ratones de laboratorio en los que todos aprendimos. Este era parte de mi pandilla. ¿Quién eres tú? Yo soy el más alto. Esta foto es de unas fiestas patronales de mi pueblo. Y entonces se me ocurrió que nos vistiéramos todos de negro para representar a un equipo anarquista. El equipo le llamamos Dejarnos Vivir. ¿Por qué esta foto es tan simbólica? Es simbólica porque de aquel equipo que ganó un torneo de fútbol, pues ya solo quedamos 3 vivos. Jugamos con fuego y nos quemamos, como era muy previsible por otra parte. Ya no tengo amigos en Villanueva. Puede quedar de mi generación 1, 2, 3, como mucho. Ima, gracias a Dios, está viva. La famosa foto. Queda Manolo, Rafael y Jesús. Y hemos estado con Manolo. ¿Te acuerdas tú de él, de Manolo sí, claro, Cabín? No me voy a acordar, por supuesto. La verdad es que no le envidio su vida. No le envidio su vida para nada. Sí, yo soy un superviviente. Lo paso mal también, no vayas a pensar. No le doy el aprecio a la vida que le tenía que dar. Lo que no haría sería tomar las drogas que tomé, en las cantidades que tomé, y lo que no haría, sabiendo lo que sé, por supuesto, era ni tocar el LSD. Si pudiera volver a esos años, pero no se puede. Fueron años bonitos, esto sí lo recuerdo, fueron años bonitos. Aquellos maravillosos años. No solo siguió entrando cocaína después de la operación Nécora, sino que entró mucha más. Tenían empresas, tenían barcos, tenían lanchas. Los colombianos quieren pilotos gallegos, los moros igual. Primero empecé a vender picos de hachís y luego pasé a vender ya cocaína y heroína. Son consumidores, eso es un cóctel molotov. Con 20 años tenía más de 80 millones en poder. ¿Qué es lo que quieren los hermanos gallegos que están en el tráfico de la cocaína? ¡Dinero! Cuando paseo por el pueblo sé que estoy solo. Su situación en la que quedó, pues quedó de chivato. A la gente que vendió no fue un año para la cárcel ni 2. Era ya como una cuestión personal. No les vamos a dejar. No me arrepentirme, pues, chico, ¿verdad? No, de nada.